Qué gusto poder encontrarnos a través de este medio en este día. Y pues hoy me encuentro con un amigo entrañable, hermano en la fe, Javier, al cual le he rogado, le he pedido y le he planteado una inquietud de poder hacer este tipo de conversatorios, perdón, para dilucidar a la luz de lo que dice la palabra ciertos temas, ciertas preguntas que son importantes conocerlas, y más para los Correcto. que hemos nacido de nuevo, creemos en Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, y entonces bienvenidos a este conversatorio, ya que en el devenir de los días nos iremos conectando y les iremos desarrollando los temas que son de interés. Si en los comentarios nos pueden poner preguntas, sería genial para nosotros poder ir abordando esos temas y también dando solución a sus inquietudes. Entonces, Hacer una aclaración que no es que sepamos todas las respuestas, pero lo poquito que sabemos queremos compartirlos con ustedes, y esta idea precisamente nació así, de una inquietud que yo tenía, se la compartí al Javi y después nació todo aquello. Así que bienvenidos, y si nos están viendo, por favor, em, dispongan ciertos minutos para escucharnos. Queremos ser muy enfáticos en lo que estamos enseñando, y qué correcto. mejor que sea a la luz de la Biblia. Sin más preámbulos, le voy a dar el paso al Javi para que les dé un saludo pertinente. Javi. Sí, buenas noches con todos. Buenas noches, Luchito. Gracias por esta apertura. Gracias por poder este tiempo dedicarlo a lo que es la enseñanza de la palabra de Dios prácticamente, básicamente, y pues abrimos nuestras vidas, nuestro corazón a, a lo que tiene que ver todo con el reino de Dios, sus asuntos, y queremos tratarlo así con Luchito. Gracias por tu invitación una vez más y queremos unirnos juntamente para compartir los misterios de la palabra de Dios. Ok, Javi. Entonces, el tema que vamos a estar desarrollando ahora acá es una pregunta que muchas veces nos las hemos hecho y que a veces nos da una entera satisfacción y otras nos quedan más dudas que respuestas. Y el tema que vamos a ir desarrollando hoy en esta primera conversatorio, creíamos que no lo vamos a terminar, nos demoraremos no sé cuántos conversatorios más. Por nuestro lado no hay apuro, no es que esto es por cronómetro, por reloj, y ustedes nos van a decir, bueno, o sea, tranquilos, vayan más despacio, preciso, o sea, no tenemos apuro. La idea es el tema que vamos a desarrollarlo, darlo lo más comidito posible, cosa que ustedes, al igual que nosotros, salgan bendecidos, esa es la palabra. Entonces, el tema que vamos ahora a hablar es acerca de un tema de actualidad que viene siendo actual desde el hijo, es si existe vida después de la muerte. ¿Ya? Entonces, es una pregunta que incluye un espectro bastante grande. Y entonces, ese es perdón, el tema que vamos a estar tratando en este conversatorio. Y como insisto, van a ser algunos más. Así que esperamos dejarle la inquietud para que nos siga escuchando a través de este medio, y podamos darle respuestas a esas inquietudes. Así que, Javi, por favor, ¿qué podemos argumentar de esto? Wow. ¿Qué podemos decir de vida después de la muerte? Perfecto, Luchito. El asunto es que mucha gente se pregunta, al morir una persona, ¿a dónde va su alma, no? Es una pregunta que se pueden hacer las personas cuando estamos viendo a nuestro alrededor esta realidad que acontece a todo el planeta, ¿no? Y también se piensa en esta manera, ¿acaso va directamente el alma a otra dimensión, a otra realidad, a otra eternidad? Y tal vez el alma duerme junto al cuerpo hasta aquel día de la resurrección. Son cuestionamientos que nos hacemos, ¿no? Sí, Sí, claro, esas Luchito. son las cosas que tenemos, ¿ya? Así es. Pero para ya no hablar nosotros, ¿qué te parece si hurgamos en la Biblia, buscamos en la Biblia y Perfecto. vemos
¿Qué podemos empezar diciendo de esto? Claro, la respuesta que nos da. A ver, Javico, ¿por dónde empezamos? ¿Qué versículo queremos ver en esta noche? Sí, queríamos abarcar como nosotros somos cristianos y creemos en la palabra de Dios que está escrita en la Biblia justamente, en el libro de los libros. Y el Génesis trata de la creación justamente, la creación de todo lo que existe del cielo y la tierra, y está dividido en número, en días, ¿no? Entonces, todo lo que Dios preparó para que el hombre pueda habitar la tierra y estar en el Edén y especialmente en el huerto del Edén, el hombre fue creado al sexto día. Y Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en su nariz y fue el hombre un alma viviente. Esto justamente nos dice Génesis, el capítulo 2 del versículo 7. Y si lo tienes, Luchito, ten la gentileza, nos ayudas, por favor, leyendo. Dice así Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Perfecto. Así es. Entonces nosotros encontramos aquí que Dios formó al ser humano con sus propias manos, del polvo de la tierra, pero era el hombre un ser inerte, no tenía vida en sí mismo. Entonces a él, al soplar aliento de vida en su nariz, sopla de su espíritu, le transfiere vida. Es el hombre, se convierte entonces en un alma viviente, en un estado perfecto, armonioso, donde están habitando juntamente el cuerpo, el espíritu y el alma. Así también nos dice el Nuevo Testamento en la doctrina paulina justamente de Primera Tesalonicenses, ¿verdad? Capítulo 5, el versículo 23. La doctrina paulina nos dice que pues somos tripartitos. Nosotros creemos que el ser humano en todo su conjunto está en tres partes, si queremos llamarlo así, espíritu, alma y cuerpo, o en dos partes también se puede comprender una dicotomía, que sería la parte material, que es el cuerpo, y la parte espiritual, que justamente es el espíritu y el alma. De pronto lo Ujú. tienes del versículo, Luchito, que nos ayudes, por favor, gracias. Claro que sí. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 dice Así es. así. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Perfecto. ¿Ya? Entonces, como bien lo acota el Javico acá, precisamente el ser humano, nosotros, seres humanos, hombres o mujeres, estamos compuestos de estos tres elementos que ya le hemos dado un cierto detalle. El cuerpo, que es este estuche que nosotros lo podemos ver, tocar, palpar, y dentro de él habitan dos elementos que son el espíritu y el alma, ¿ya? Entonces, si vamos a eso, y la pregunta inicial era, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa con nosotros al morir? Y entonces, si nuestro cuerpo tiene, o nuestro ser, perdón, tiene tres elementos, la pregunta que caería ahora de madura y que es necesario irla desmenuzando es, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con el alma? ¿Y qué pasa con el espíritu? Y eso es lo Correcto. que a continuación vamos a ir detallando cada uno de ellos, cada uno de estos elementos. Así que, Javico, ¿qué podemos aportar acerca del cuerpo? ¿Qué nos dices más acerca del cuerpo? Sí, justamente que el cuerpo es la parte física que Dios nos dio para que podamos eh, realizar la obra que Él nos puso. Dice la palabra de Dios, ¿no? En el libro, en el capítulo de Mateo, que el ojo, por ejemplo, es lo que enfoca qué es lo que hay en nuestra alma. Es como que divide dos dimensiones, la parte espiritual y la parte material. Pero nuestro ojo es la lámpara del cuerpo.
Y está diciendo, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la poca luz que hay en ti son tinieblas, ¿cómo no serán las mismas tinieblas? Está expresando que nosotros somos seres bidimensionales. Ujú. Estamos en este cuerpo, en la tierra, pisamos la tierra, pero nuestra mirada debe estar en los ojos del Creador, ¿cierto? Entonces, Dios nos dio un cuerpo justamente como un templo del Espíritu de Dios. Nosotros los cristianos sabemos que el Espíritu Santo, al habitar en nosotros, pues nos convertimos en su casa, en su habitación, en su morada, específicamente porque el Espíritu, cuando nosotros nos unimos a Cristo, Él viene a habitar por la fe en nuestros corazones. Por eso dice la Escritura también, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. ¿Cómo puede habitar Cristo dentro de nosotros? Por la fe, dentro de este tabernáculo, dentro de esta tienda de campaña, podría llamarse también. Entonces, nuestro cuerpo es habitación del Espíritu de Dios. Justamente eso está escrito en Corintios, en la primera carta de Corintios, me parece que sí, donde dice que el cuerpo es la casa de Dios. Exactamente, está en el capítulo, primera de Corintios, capítulo 3, el versículo 16. Allí lo tenemos. De pronto nos ayudas, Luchito, por favor, leyendo, dando lectura a este versículo. Dice así, perdón, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Perfecto. Entonces allí está claramente diciendo que nosotros tenemos ese conocimiento, los cristianos, que somos la casa de Dios y que el Espíritu de Dios justamente vive, habita en medio de nosotros. Entonces Ujú. el cuerpo se hizo como una habitación para que Dios mismo en persona more dentro de nosotros. Esa es una singularidad que produce el cuerpo, una acción, una actividad. Entonces, Correcto. el hombre tenía, al principio vivía mucho tiempo, vivía eh, siglos. El mismo Adán nos dice que vivió más de 980 años, me parece. Noé como 620 años, Matusalem casi llega a los 1000 años. Sí, entonces el hombre tenía una capacidad de vida maravillosa que le había dado Dios. Pero Ujú. con el pecado, cuando entró el pecado por un hombre, así también entró la vida por un hombre, que el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿en dónde es, te pregunto, Luchito, para que nos ayudes con esta inquietud, dónde es que el hombre que estaba vivo en el Edén, comencemos por ese sitio, cómo es que Dios le dice, sí, de todos los árboles, los frutos que están en el huerto, de todos puedes comer, pero menos de uno que está allí, porque el Ujú. día que de él comas, ciertamente morirás. Correcto. Entonces, Luchito, te expongo este caso para que nos ayudes para en, dónde está eso escrito en la palabra de Dios. Con mucho gusto, Javico. Y para puntualizar únicamente lo que acabó de decir el Javi, es que al ser humano lo creó Dios, ¿ya? Y eso está en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo eh, 27, cuando dice, y creó Dios al hombre Uh a su -huh. imagen. A imagen de Dios lo creó, No creo. varón y hembra los creó. ¿No? Entonces, este estuche que lo mencionábamos hace un momento, que es del cuerpo, que podemos ver, que podemos palpar, es hecho por Dios. No con eso que también la parte intangible también es dada por Dios. Sin embargo, puntualizar que al ser humano lo creó Dios. Ya al menos para los que creemos en la Biblia, pues nos basamos en lo que la Biblia lo dice y Correcto. y no irnos por otras ramas y por la tangente. La Biblia dice eso y para los que creemos en la Biblia y somos seguidores de Jesús, pues nuestro manual es la Biblia. Ya, puntualizando eso únicamente. Y acerca de lo que decía el Javi, precisamente quiero basarme en aquello. El mismo Dios que da la vida, el mismo Dios que con sus manos formó del polvo de la tierra al ser humano, es el Correcto. mismo Dios que habló de la muerte.
como que paradójico, ¿verdad? Hablar de la vida y también hablar de la muerte. El Dios creador de la vida fue el primero en mencionar la palabra morir o morirás. Y entonces vamos a ver esto en el libro de Génesis mismo, capítulo 2, ¿Ya? versículos eh, del 16 en adelante. Y dice así, escuche y preste atención. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, escuche, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Claro. Entonces, como le decía, este es la primera vez que en la Biblia se menciona morirás. El mismo Dios, como decía, que dio la vida, le dijo que cuando desobedeciera, iba precisamente a morir. Pero esta palabra o esta connotación acá tiene dos significados y a eso vamos a apuntar en este momento. Si Así. hablamos que hay vida y por la desobediencia hay una muerte, la primera muerte que aquí implícitamente estamos hablando es la muerte espiritual. Ya vamos a ir viendo qué nos dice más la Biblia. Y después hablamos de una muerte física. ¿Por qué digo esto? Porque Adán vivió después de lo acontecido aquí en el Génesis 930 años más, pero la separación o la muerte espiritual ocurrió en el mismísimo instante de que junto a la mujer Eva desobedecieron. Y para no perder el hilo de estas circunstancias, en el mismo libro del Génesis vemos cuál fue el engaño de la serpiente, que viene siendo el mismo Satanás. Preste atención a lo que dijo Dios. Nuevamente le repito el versículo 17 del capítulo 2. Escuche. Dijo Dios, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muy bien. Estas son las palabras que Dios le dijo a Adán y por ende a Eva. Pero escuchen lo que dice Satanás. Satanás En el estaba capítulo 3. en el capítulo 3, estaba en el huerto, se encuentra con Eva y miren lo que le dice. Si es que tiene una Biblia, abren el capítulo 3 y el versículo 1 dice lo siguiente. Pero la serpiente era astuta. Mire que la astucia no es otra cosa que la inteligencia destinada a la maldad. Eso es ser astuto. Y entonces dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, escuche, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No dijo eso Dios. ¿Qué dijo Dios? De todos los árboles podrás comer. Pero aquí, ¿qué hace Satanás? Hace lo contrario. Dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso es mentira. Del único árbol que no podían comer era del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Correcto. después todo lo demás podían servirse. Pero mire que aquí le cambió la idea. Y entonces Claro. dice, y la mujer respondió en el versículo 2 a la serpiente, y dice enfáticamente lo mismo que dijo Dios, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ya habíamos hablado acerca de este punto de la muerte. Y después usted sabe lo que sucede. Dice la serpiente, dijo a la mujer, no morirás o no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el Sabiendo bien el bien y y el el mal. mal. Entonces, mire que aquí Satanás le dice, no, si no vas a morir, lo que va a pasar es que vas a abrir los ojos y que dice, y serás como ¿Cómo? Dios, sabiendo el bien y el mal. Y después usted sabe el resto, que Eva vio que el fruto estaba agradable a los ojos, se lo sirvió y también le dio a su Marido. esposo Ujú. Adán. Y ahí pecaron. Entonces, para ya ir culminando esta idea,
es ahí donde empieza o se cortó esa comunicación que tenía el ser humano hasta ahí con su creador. Y entonces claro, cuando Dios le dijo en el capítulo 2 que veíamos en el versículo 17 que ciertamente morirás, precisamente al desobedecer cortaban esa relación directa que tenían como seres humanos con su Dios creador, y ahí entró la muerte espiritual. ¿Ya? claro. Entonces Entonces definamos entenderíamos eso así, aquí. Luchito, entenderíamos que la muerte prácticamente es la separación, o sea, una muerte espiritual es la separación del hombre de su creador. ¿Estamos en lo correcto? Eso es lo correcto. Hubo Así una es. separación de Dios, ya, y como tú mismo lo mencionabas hace un momento, perdón, es el primer Adán. Y bueno, me voy a meter a otro lado, simplemente le dejo la inquietud ahí. Vino un segundo Adán, que es Jesús, y vino a reconciliar esa relación que había quedado rota precisamente por la desobediencia. Así Bueno, es. entonces creo que hemos dejado bastante claro que hay dos muertes al desobedecer el ser humano, al desobedecer a Adán y Eva. La primera es la muerte espiritual y la segunda es la muerte física. ¿Por Física. qué decimos esto? Porque desde un inicio, la misma Biblia lo dice en el libro de Eclesiastés, que Dios puso eternidad en el corazón de los En el hombres. corazón del La hombre. idea Así es. original de Dios era ¿cuál? Una eternidad para el ser humano. Pero como el ser humano cortó esa relación, ya eso tenía que haber sido quitado. Pero es por eso que en todas las promesas del Antiguo Testamento y se cumplen en el Nuevo Testamento, cuando Jesús viene a unir eso que estaba separado, hacer un puente para que esa separación vuelva a tener esa comunión que tenía en primera instancia el ser humano con su Dios Claro. creador. ¿Sí? Javi, ¿algo más que acotar acerca de esto? Claro, entonces, como hasta aquí ha sido lo expuesto, que así como hay una muerte espiritual, también hay una muerte física. Podemos concluir, sellando esta idea, que también hay resurrección espiritual y resurrección física. Estamos en lo correcto. Entonces, muy bien la acotación, Javi. Si estamos diciendo que hay dos muertes, una física, o bueno, en primera instancia espiritual y después una física, de igual manera va a haber dos resurrecciones. O sea, en el sentido estricto de la palabra, porque de ahí en la Biblia vemos que hay resurrecciones, varias resurrecciones. Quiero que esto quede claro. Estamos Así hablando es, de resurrección tanto física como espiritual. ¿Ya? correcto. Entonces, Javico, hemos hablado acerca del cuerpo. Así Ya es. sabemos todo lo que está acontecido acá, pero decíamos en principio, de acuerdo a lo que dice la Biblia, 1 de Tesalonicenses 5:23, ahora el punto es, ¿qué pasa con el alma y qué pasa con el espíritu de la persona Perfecto. al morir? ¿Ya? Entonces, la respuesta la tiene la Biblia y queremos que ustedes nos acompañen para ver, y si, como les decía en principio, tienen un esfero y tienen un lápiz de color, subrayelo y póngale ahí para que usted sepa que la Biblia habla de estos detalles que, como Entonces, digo, a veces por la costumbre o la tradición, pensamos que una persona al morir queda en el cementerio, en su tumba, pues la Biblia nos lo aclara de mejor manera y ese es parte del conversatorio en esta noche. Así que Javi, ¿te parece si vemos qué pasa con el alma y qué pasa con el espíritu de una persona al morir? perfecto. Sí, justamente, Luchito, yo tengo un, como recién pasamos también Semana Santa, recordamos lo que el ladrón que se arrepintió, que estaba cerca del Señor Jesucristo, junto a él, justamente le menciona, nosotros, refiriéndose al otro ladrón que estaba al otro lado, hemos pecado, hemos hecho lo malo, pero este hombre no ha hecho ningún mal a nadie. Entonces, se refiere directamente al Señor Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando hayas entrado en tu reino. Ujú. Y la respuesta de Jesucristo, el Señor, es, de cierto te digo,
hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto está escrito en la carta de Lucas, el capítulo 23, el verso 43. Si lo tienes a la mano, Luchito, nos ayudas, por favor. Correcto. El Evangelio de Lucas, capítulo 23, el versículo 43 también. Con mucho gusto. Dice así la palabra de Dios. Gracias. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, acotando lo que dice el Javi, es todo certero en cuanto a lo que decíamos hace un momento, que qué pasa con la persona cuando muere. Ya sabemos Yes. a la luz de la Biblia que el cuerpo va, si vamos técnicamente a la palabra que ocupa la Biblia, es al sepulcro. Hoy por hoy no usamos la palabra sepulcro. El cuerpo va al Cementerio. cementerio, si a un nicho, si a un lugar enterrado en el piso, o puede ser en un columbario si es que es incinerado. El cuerpo va a ese lugar. Pero Sí. entonces es dónde va el alma y el espíritu, que es lo que habíamos hablado en Planteado la principio. pregunta, claro. ¿Ya? Entonces, lo que el Javi nos pone en el tapete es súper importante. ¿Por qué decimos esto? Porque en Lucas 23:43, que acabamos de decirlo, mire que no hubo un ladrón bueno ni un ladrón malo. Lo que hubo acá es un hombre arrepentido y otro que no Correcto. se arrepintió, porque los dos estaban ahí con Jesús. Y el uno se arrepintió y si ustedes leen los versículos anteriores, este hombre reconoce a Jesús como le dice, Señor, cuando vengas en tu reino, quiero que te acuerdes de mí. Hubo un arrepentimiento, reconoció a Jesús como lo que era, el Señor, el Rey. Y entonces las palabras de Jesús son obvias y le dicen, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero eso no se queda ahí. Y aquí quiero que me preste toda la atención del caso y si me tengo que demorar un tiempito para que usted me entienda, pues es preciso hacerlo. Antes de Adelante. Jesús, hagamos que aquí está imaginariamente en su cabecita, hagas esa imagen. Antes de la cruz de Cristo, es decir, antes de Jesucristo, el Antiguo Testamento y todos los que vivieron hasta el día que Jesús murió, eran los justos, los que habían reconocido a su Señor, a Dios como el creador de las cosas. Y obviamente Así es. habían los desobedientes, como todos. Entonces, los justos que morían hasta antes de que Jesús muriera en la cruz, iban a ese paraíso que habla Jesús. Pero ojo, no es el paraíso que nosotros nos estamos imaginando, el paraíso en el cielo. No, 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 no. El paraíso en el cual Jesús en ese instante estaba hablando era el seno de Abraham. Hoy solo lo vamos a dar destellos de esto porque es un tema bastante amplio como para en 5 minutos decirlo. Simplemente le voy a dejar la idea general y después vamos a ir en un próximo conversatorio deshilachando lo que le estoy mencionando. ¿Ya? Entonces, cuando Jesús le dice eso a Al ladrón, este ladrón al hombre arrepentido. arrepentido, precisamente era porque le estaba hablando de ese paraíso subterráneo. Entonces, Correcto. solo a manera de introducción, hay tres paraísos, escúcheme bien, tres paraísos. Un paraíso terrenal que fue el jardín del Edén, donde vivió Adán y Eva un buen tiempo, ¿no? La Biblia no nos dice cuánto vivieron ahí. Un paraíso subterráneo, que es el que estamos ahorita tratando, que es el seno de Abraham, Se y un llama así. paraíso celestial, que es el trono mismo de Dios, donde hoy por hoy, como le decía en la división que hacía, a partir de que Jesucristo murió, ahora ya no van a ese paraíso subterráneo, sino van al paraíso celestial, el tercer cielo que nos habla el apóstol Pablo. ¿Ya? Entonces, solo estoy dando ligeramente los conceptos, pero ya en su momento vamos a ir delineando de mejor manera. Ahora, la pregunta es, en el sentido de Jesús, y quiero aclarar esto a la luz de la Biblia, porque no quiero que sean mis palabras. Si tiene su Biblia, vaya al Evangelio de Mateo, capítulo 12, y subráyele con un color o póngale ahí con un esfero algo que le haga recordar aquello. Y dice Te puedo así, leer ese versículo, pasaje de Luchito.
Correcto, si lo puedes leer desde el 38 hasta el 40, te agradecería. Ya, perfecto. Dice así la palabra de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás 3 días, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Gracias, Hasta allí Javi. listo. Entonces, ahí, si nosotros nos acordamos de nuestras clases de geografía, no sé, de cuarto, de quinto, de básica, nos hablaban del planeta Tierra como tal y nos decían que el planeta en el centro tiene un núcleo. De Núcleo. ese núcleo es lo que está hablando aquí Jesucristo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos dice, escuche la Biblia, no crea que es un invento nuestro. Dice, tiene que estar el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ese lugar donde fue es conocido en griego como el Seol, en hebreo como el Hades, pero en español, transliterando aquello, no es otro nombre sino el infierno. Escúcheme bien, algún momentito ya detallamos más en cantidad, Sí, sí. pero el infierno es solo didácticamente, es como un país, ya es uno solo, al igual que solo tenemos un Ecuador, al igual que solo hay una Colombia, al igual que solo hay una Alemania, aquí hay un solo que se llama el infierno. Pero este lugar está dividido en 3 partes, pero ese será tema de otra conversación. Sin embargo, ahí ya vamos, y si puede leerlo en su momento, Lucas capítulo 16 va a ver esos 3 lugares súper definidos. Ya en un Así es. próximo conversatorio lo hablamos, pero hoy solo le doy generalmente. Ese lugar que está en el centro de la tierra estaba dividido en el seno de Abraham, el abismo y el infierno propiamente dicho, ¿ya? Entonces, para acordar el ejemplo que le estoy poniendo, es como el Ecuador, que tiene dividido continentalmente en 23 provincias, costa, sierra y oriente, aquí es algo así, 3 lugares y que estaban divididos o marcados exactamente. Entonces, cuando volviendo ya al punto en el que nos competía, cuando Jesús le dice al ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso, le estaba reflejando o le estaba insinuando que él iba a estar en el seno de Abraham, ¿ya? Entonces, para ya ir desarrollando este tema, es el alma, escuche esto, es el alma el que va hasta el seno de Abraham, hasta antes de Jesús morir en la cruz. Ojo con eso, no vaya a creer que estoy diciendo otra cosa que no es. Hasta antes de la cruz de Cristo, todas las personas justas que morían, su alma iba al seno de Abraham. Volviendo a la enseñanza ya aclarada, el cuerpo iba al sepulcro o en nuestros días a la tumba, al columbario, donde quiera que se Sí. ponga al cuerpo, y el espíritu, ojo con esto, ¿qué dice Eclesiastés 12:7? Y el espíritu vuelve al Padre que lo dio. ¿Quién lo dio? Entonces, como mencionábamos hace un momento y el Javico lo acotaba súper bien, cuando una persona muere hay una separación de estos 3 elementos que nos decía 1 de Tesalonicenses 5:23. 23. Se separan cuerpo, alma y espíritu y cada uno tiene un lugar destinatario. ¿Ya? Entonces, para no perder el hilo y saber que existe eso y que la Biblia mismo lo menciona, Javi, que si eres tan amable, ¿me Correcto. puedes ayudar buscando en Génesis capítulo 35, versículos 18 y el 28? Ya, ok. Entonces, Génesis 35, 18, te leo. Por Lo dice favor. así. Y aconteció que al salírsele el alma, está entre paréntesis, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín.
Ok, quedémonos hasta ahí, Javi, que luego me ¿Ok? ayudas con el otro versículo. Mire que Ya, porque dice, aquí dice al el alma, ¿no? salirse el alma, ¿qué dice? Murió, Se le salió al salirse del alma. salió el alma, ¿ya? Y ahora veamos acerca de el otro elemento intangible. Por favor, el Perfecto. versículo 29, 29. Javi. Ya te lo leo, Luchito. Y dice, y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo. Viejo y lleno de días, lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Ah, ¿Ah? mire, entonces, decíamos hace un momento que el espíritu, el alma, perdón, al salírsele el alma murió. Y aquí dice, exhaló Isaac el El espíritu espíritu. y murió. Entonces, mire que la Biblia nos lo dice. O sea, por eso digo, cuando usted lee la Biblia, usted no come cuento, usted come Biblia y sabe que no es un engaño. Y hemos dado entonces la verdad acerca de esto. Cuando una persona muere, hay una separación de este estuche con lo que lo inmaterial o lo intangible que tenemos dentro, alma y espíritu. ¿Ya? Perfecto. Entonces, creo que hemos dado claramente esto. Hay muchos versículos que los vamos a ir viendo en un próximo conversatorio, pero lo que queremos acá es dejar bien fundamentado esto, esta doctrina, esta enseñanza, para que usted, los próximos conversatorios que tengamos, Conversaciones, se claro, diga reuniones. Uh -huh. lo que estamos hablando. No sé, Javico, si puedes argumentar algo más acerca del alma y el espíritu. Sí, justamente ese era lo que te quería indicar, ¿no? Que el asunto es que, ¿de dónde sale el alma? Entonces, ¿dónde estaba? Porque dice, entre paréntesis, pues murió. Aquí quiere Ujú. decir que el alma sale del cuerpo. ¿De dónde Porque más estaba puede salir? vivo. No se queda en el cuerpo el alma. No muere el alma con el cuerpo. El cuerpo es el que cesa sus funciones vitales prácticamente en su deceso. Se desprende entonces el alma y su último aliento, su última exhalación justamente es el espíritu que sale, que es el espíritu de vida, que es el espíritu que Dios puso en el hombre y en el ser humano para que pueda ser un alma viviente, ¿no es cierto? Entonces, aquí dice que se salió del cuerpo. Y tengo también otra cita que justamente porque tanto está esto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, los versos del 13 al 14. ¿Cuál Lo, dijiste, Javier? lo buscamos. Sí, te repito, por favor. Ten la bondad. Segunda de Pedro, capítulo 1, los Ya, versículos del 13 y 14. ¿me Sí, permites leerlo? entonces, a ver, léelo por Dice, favor, Luchito. dice así, segunda de Pedro 1, 13 y 14. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, Ahí como está, nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. declarado. Perfecto. Entonces, mire que, gracias Javico por el aporte, o sea, genial lo que Pedro lo dice, ay, debo abandonar el cuerpo. Sigue Javico. Claro, entonces aquí está claramente expresando que si debe abandonar el cuerpo, la parte física nuestra, ¿no es cierto? Lo que es más tangible, lo que estamos acostumbrados todo el tiempo, a cuidar nuestro cuerpo, a alimentar nuestro cuerpo, ¿cierto? Y aquí vemos que dice que abandonar el cuerpo significa que va a morir. Está diciendo que yo prontamente estoy para morir. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi cuerpo va al sepulcro, al cementerio, como lo hemos expuesto, pero el alma, ¿a dónde va? ¿A dónde se dirige el alma? Ujú. Porque para nosotros los cristianos, los que tenemos esta fe, vamos a estar en la presencia del Señor. Ayúdanos, por favor, Luchito, sigue. Correcto. Sí, únicamente quería puntualizar que en Ezequiel capítulo 18, versículo 20, exactamente nos dice así. Lo leo. Ezequiel 18:20. El ¿Ok? alma que pecare, esa Esta morirá. morirá. ¿Ok? Entonces,
¿Qué pasa con el alma? El alma que pecare. Ya después hemos de hablar en su momento acerca de la regeneración, el plan de salvación que Dios tuvo a través de Jesús y lo que hoy, como decíamos al iniciar este conversatorio, se separó esa comunión que había directa entre el ser humano y Dios, se cortó. Pero entonces quien vino a unir, a hacer ese puente precisamente es Jesús. Y ya con el devenir de los conversatorios vamos a poder llegar a este punto. ¿Ya? Entonces, Y quedó, Luchito, dime. te hago un cuestionamiento también aquí, a ver cómo lo que dice la palabra. Cuando se refiere aquí, por ejemplo, yo también encuentro en Ezequiel, el capítulo 18 que justamente estás tocando, el verso 4, dice de la siguiente manera: he aquí que todas las almas son mías, Mm, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, punto y coma. El alma que pecare, esa morirá. Entonces aquí el alma, ¿a qué se está refiriendo? ¿Al ser humano o a su parte intangible? correcto, es a la parte intangible que tenemos nosotros como seres humanos. Y aquí es buena la acotación que tú acabas de dar, Javi, en el sentido de que acuérdese que de los tres elementos, de los tres componentes del ser humano, el alma es la que va a estar en un lugar de consolación, en un lugar de tranquilidad, o va a ir a un lugar de tormento. Son palabras de Jesucristo, cuando dice que, ya lo vamos en su momento a hablar acerca de lo que dice Lucas capítulo 16, en donde Lázaro, que es el que murió y va al seno de Abraham, dice, yo estoy acá en un lugar de consolación. Pero Sí, el rico, no nos dice el nombre del rico, dice, no, yo acá estoy en un lugar de tormento. Entonces, mire que es el alma el que va a estar o en consolación o va a estar en un en lugar tormenta. de tormento. ¿Ya? Ahora, para ir apuntando a lo que es el espíritu, habíamos hablado que este es el otro elemento intangible que está dentro del ser humano. Otro Y componente. entonces, en Eclesiastés 12:7, Javi, si lo podemos buscar. Eclesiastes. Eclesiastés 12:7 nos habla acerca de lo que ya vimos en Génesis capítulo 35, cuando dice, el alma, se le salió el alma y murió, y también dice, exhaló el espíritu y murió lleno de días. De Pero 10. entonces, ¿a dónde va el espíritu? Hablemos de hoy del espíritu. ¿Qué nos dice ese versículo, Javi? Sí, justamente lo tengo aquí. Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el Cuerpo, ojo, espíritu. eso es el cuerpo, Ajá, perdón, Javi, ese es el claro, y cuerpo. el polvo, porque ¿Ya? Dios nos creó del polvo de la tierra. Y justamente aquí dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ah, entonces, si ve que la Biblia es clara, o sea, no deja cabos sueltos. Si nos dice en Primera de Tesalonicenses que nuestro ser está compuesto por tres elementos, hoy, a la Perfecto. luz de la Biblia, hemos visto dónde va el cuerpo, al sepulcro, al cementerio. El espíritu, ahorita lo acabamos de ver, va a Dios que lo dio, Que lo dio, que lo y generó. es el alma, como yo decía hace 2 minutos atrás, es el alma el que tiene un destino que tú y yo, cuando estamos aquí en esta vida, en este planeta, en nuestro diario y cotidiano vivir, decide dónde irse, o nosotros tomamos esa decisión de irnos a ese lugar de consuelo o a ese lugar de tormento. Y esto lo vamos a dejar solo en el tapete para nuestro próximo conversatorio. Muchas personas dicen, no, pero es que si Dios siendo tan bueno, ¿cómo va a enviar a ese lugar de tormento? Dios no va a mandar a nadie, somos nosotros, como lo hizo Adán y Eva, decidieron por sus propios y solos medios o por el Libre libre albedrío, ¿no? albedrío Que se conoce como de libre albedrío. nosotros que decidimos dónde ir. Entonces Dios, por eso envió a su Hijo a Jesús, a su Hijo Jesús acá al mundo. ¿Qué dice Juan 3:16? Que nos lo sabemos de memoria y lo hemos escuchado en varias versiones y en varias formas. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice porque de tal manera amó Dios al Javico o al Francisco para
solo a ellos. No, no, no. Amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que el que crea en Él no se pierda, mas tenga que vida Vida eterna. O eterna. sea, esa muerte espiritual de la cual hablábamos y vamos a seguir hablando en los próximos conversatorios, Él vino es a unir eso que estaba roto. Entonces, insisto en este punto, es el alma la que va a tener una eternidad de consuelo o una eternidad de aflicción, dolor, de tormento. Y Así es. para la próxima vamos a darles versículos de eso. Muchas personas como tú, extra micrófono, me lo decías, Javico, hay más versículos en la Biblia de Jesús hablando del infierno o de este Ujú. lugar de tormento que del mismo reino de los cielos. Entonces, Correcto. si el mismísimo Jesús que vino, como decíamos, a unir lo que A estaba volver a roto, unir. habló de eso, y hay gente que dice, Javi, y eso es incomprensible, que no existe, que el infierno no existe, que es una mera suposición del ser humano o La que imaginación. es simplemente una presión para tenernos, ¿cómo se llama esto? Automatizados o alguna cosa así. Pero no, o sea, a la O con par que miedo nos o temor. ofrece, ajá, o a la par que Dios nos ofrece a través de Jesús su ternura y su amor, La vida. y ese es el versículo que se olvidan. Nuestro Dios es amor, pero también que dice es fuego consumidor. Fuego Mire consumidor. que es el mismo versículo que muchos toman y dicen, no, si Dios es amor, si Dios, ¿cómo va a enviar eso acá? Pero a continuación, ¿qué dice? Pero también es fuego consumidor. Dios no puede ser burlado. Y solo pongo una pregunta aquí para el próximo conversatorio hablarlo. Entonces, si el infierno no existiera, y digo bien infierno para hablar técnicamente como es, si el infierno no existiera, entonces no existiría el cielo. Porque si tú, que me estás escuchando, crees que existe el cielo, entonces por ende hay un lugar antagónico y este lugar antagónico es el infierno. Y te hago solo que reflexiones en 30 segundos. Si esto no fuera así, entonces, ¿qué situación más adversa y Dios sería o haríamos a Jesús un mentiroso? Porque entonces, ¿de qué nos vino a salvar si el infierno no existiera? ¿Ya? ¿Para qué Entonces, vino, no es cierto? la cosa cae de maduro, o sea, no hay, solo hay que ponerle los cinco sentidos y decir, claro, si Jesús vino a morir es para salvarme de qué. Y ese es el mal evangelio que hoy por hoy la iglesia, por no recurrir a la Biblia, está digiriendo y sin Claro. Pues, asimilarlo, o lo asimila de su perspectiva. Entonces, Luchito, mire que, sí, sí, Javico. justamente a esto, acotando a esta tesis de que para qué vino Jesucristo. Y justamente la palabra de Dios mismo lo menciona. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? A deshacer las obras del diablo. Y también otra cosa que dijo el Señor Jesucristo, ¿para qué vino a la tierra? Es para restaurar lo que se había Ujú. perdido. Entonces, ahí vemos un propósito grande de nuestro Señor Jesucristo al venir a pagar por nuestros pecados, ¿no? Dar su vida. Ajá. Entonces, ya para ir terminando este conversatorio que hemos tenido, el primero, Dios mediante de Nuestra muchos, primera y reunión así es. les hacemos la invitación, dicho sea de paso, esto nació como una inquietud mía hacia el Javico y bueno, después nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, lo que vamos a conversar hoy con tanta tecnología que hay a mano, pues lo hicimos y la idea de todo esto es que ustedes, como nosotros, salgamos bendecidos de aquello. Como yo le dije al Javi extra micrófono y hoy se los digo a todos ustedes, es dejemos ya de tomar esa lechecita que estamos acostumbrados. No sé qué tiempo llevas tú de cristiano, pero por ejemplo, en mi caso, he nacido de nuevo hace más de 30 años. Y seguir con la lechecita espiritual de que, y sin ofenderle a nadie, y no te ofendas si me escuchas, de que te hablan de una cosa y de otra cosa, y que Dios es amor, y te doran la pastilla y te entretienen. Tú tienes que hacerte esta pregunta, y te lo digo viéndote ahora directamente a la cámara. Tú tienes que estar en donde tengas que estar y donde quiera que tengas que estar, siempre exigir, ¿para qué me están preparando? ¿O solo te están entreteniendo para hablar de un número y llevar una estadística? Tú tienes que ver Claro. que donde te reúnas, y este no es
un espacio para sacar gente de las iglesias, al contrario, es para que tú exijas a tu pastor, a tu siervo, de que necesitan ya pasar a otro nivel, como dice Pablo, o sea, Claro. como hablarles como a niños, no, o sea, si tú ya tienes un tiempo en la iglesia, pues estos temas deberías tú saberlos como el ABC, ¿ya? Pero al llegar al punto, o sea, tú tienes que estar preparado para irte a ese encuentro, a ese tercer paraíso del que ya vamos a hablar en un próximo conversatorio, Sí, ¿ya? justamente Luchito, añadiendo tus palabras al principio, ¿no? La carta de Pedro nos dice, desead como niños la leche espiritual no adulterada para que puedan crecer en el conocimiento del Señor, ¿no es Mm, cierto? Y también nos dice, más bien crezcan en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. Así nos ujú. recomienda, nos ordena, nos motiva justamente las cartas de Pedro, ¿no? Entonces, tú tienes que estar preparándote para qué. Y ese es un tema que ya también en un próximo conversatorio, y dicho sea de paso, Javico, te comprometo a hablar de aquello, es del Wow, arrebatamiento de la iglesia. Una muy bien. doctrina que hoy está siendo manoseada, una doctrina que le quieren quitar lo que es y dicen que una cosa y que otra cosa. Sin embargo, No, lo algún podemos hablar a la momento luz de la Biblia y se aclara todos los puntos, ¿no es y cierto? nos va, y tú te vas a dar cuenta de que eso está ahí y está escrito y tiene que cumplirse, ¿ya? Pero bueno, te dejo la inquietud como para hacerlo. Entonces, recapitulemos esto que hemos hecho en este primer De acuerdo. conversatorio, Javico. Hemos Ok, hablado de qué pasa con una persona cuando muere. Hemos perfecto. dado, como decía yo en principio, en el transcurso del conversatorio, ciertos pilares que en los próximos conversatorios los vamos a ir afianzando de mejor manera. Pero una persona cuando muere tiene que tener la suficiente conciencia de dónde va su cuerpo, dónde va su alma y dónde va su espíritu. A la luz de la Biblia, aquí con mi amigo Javico hemos dicho o expresado no nuestro criterio, sino únicamente hemos expuesto lo que dice la Biblia. Y ahí nos dice Perfecto. que cada lugar, cada uno de estos tres elementos tiene un lugar de destino, ¿sí? Y el próximo conversatorio lo vamos a deshilachar un poquito mejor cuando hablemos de Lucas capítulo 16, por ejemplo. Entonces ahí, como yo lo decía en mi disertación, vamos a ver la división que tuvo o estos tres lugares que están en el centro de la Tierra y vamos a ir aclarando estos detalles. Perfecto. Javi, no sé tú, pero yo me quedo picado de seguir conversando de esto, pero sabemos que también nuestros oyentes tienen que hacer, tienen que ir a dormir, tal vez están haciendo su teletrabajo o simplemente quieren irse a descansar, pero les hacemos la invitación para que nos acompañen. Cuando estamos en En la vivo, próxima. vamos a hacerlo generalmente los días a partir de las 8 de la noche, cuando, bueno, esperamos ya hayas acabado de hacer tus actividades y como un son de descanso escucharnos. Y hay más que escucharnos a nosotros, es escuchar lo que dice la Biblia. Y por eso les hacemos la invitación para que nos acompañen. Dios Perfecto. mediante, todavía no lo hemos definido con el Javi, pero estaremos tal vez unos 2 o 3 días en semana trayendo este tipo de enseñanza para Sí, el nosotros les crecimiento. avisaremos de todo caso, no hay problema, con todo gusto. Y si no, pues así como nos encontraron ahora, a lo mejor nos encuentran en otro momento. Y lo que les decía al inicio, Ya. envíenos sus comentarios, un saludo y tal vez tengan preguntas que nos quieran hacer Bueno, y a así la es. luz de la Biblia y a lo que esté a nuestro alcance, darles una pronta respuesta, ¿ya? Pero Respuesta. Ok. queremos saber de ustedes y que ustedes a través de esto conozcan, como digo yo siempre, al Dios que está aquí en la Biblia. Nada más, Amén. no son criterios humanos, sino lo que la Biblia dice. No sé si Así algo es. más que comentar, aportar, Javico. No, perfecto. Gracias por escucharnos a todos los que están al otro lado, en sus celulares, en sus laptops, donde quiera que nos miren. Pues un saludo fraterno. Gracias por compartir este tiempo con nosotros y redundando en el asunto de que hagan sus consultas, sus preguntas, recomendaciones, eh, para nosotros poder seguir siguiendo ayudándoles y crecer en el conocimiento justamente de la palabra de Dios, que es nuestro alimento. Eso sería, Luchito. Listo, Javico, entonces no se nos vayan todavía, queremos hacer una oración para finalizar este tiempo y Este ahí tema. donde tú Okay. estás, vamos a orar. Así que le decimos, Dios eterno, le damos las gracias por este tiempo que nos ha dado,
por las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Y lo único que queremos hacer, como lo digo siempre, es tomar las palabras que están en la Biblia. Siervos inútiles somos. Lo que estamos haciendo acá es únicamente regresar o retroalimentar lo que sabemos, poco o mucho, pero lo que intentamos es que la iglesia por la cual Jesús va a venir, como dice la misma Biblia, es el cuerpo de Cristo, es esa novia, esté preparada, esté preparando ese vestido que va a ser de lino limpio, fino y resplandeciente, y que nosotros podamos aportar a través de la Biblia para que vivamos en santidad, porque sin santidad nadie podrá verlo, dice su palabra. Entonces, Dios, que esta palabra haya sido llegando a todos los que nos han escuchado y que Amén. también les cree dudas para escribirnos, para eh, poner ahí si tienen alguna inquietud y nosotros a la luz de la Biblia poder eh, solventar esas inquietudes en medio de la situación que vivimos a nivel mundial y sobre todo a nivel país. Yo les ruego que en el hogar de cada uno de los que nos están escuchando nunca falte con la provisión de pan, como dice la oración que hizo el mismísimo Jesús, el pan nuestro de cada día, usted nos lo dé Sí, hoy, Señor, y que amén. podamos Sí, perdonar nuestras ofensas como también usted nos perdonó a nosotros. Y Dios, que no falte, gracias. Señor, la Tú nos presencia, perdonas. el trabajo, la provisión de salud y que seamos siendo responsables para convivir con esta situación que hoy por hoy vivimos a nivel nacional e internacional. Ayúdanos, Señor. Un día. La honra y la gloria para usted, mi buen Dios, y gracias por este tiempo que le hemos dedicado a usted y respáldenos para seguir adelante. Oramos en el Gracias. nombre de Jesús. Amén. 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 Javico, un abrazo enorme, qué gusto A ti, poder hermano. compartir contigo Abrazo. este tiempo y seguiremos en esto, así que tenemos para largo. Y a ustedes que nos miran, pues insistimos en hacerles la invitación de que nos sigan viendo a través de este De este medio. medio. Amén. Ujú. Bendiciones a todos. Listo, un Hasta abrazo, luego. Javi. Que Dios Un te abrazo bendiga para un ti también. montón. Ya, Luchito, gracias. Una Bendiciones. buena Chao, chao. noche, que el Dios de Israel les bendiga. Amén. Hasta luego.